Una base de datos es una colección estructurada de datos relacionados. En Access, una tabla, por ejemplo, guarda los datos de los clientes y otra tabla guarda las compras que han realizado. Access relaciona ambas tablas y permite extraer la información. En toda base de datos se manejan 4 tipos de objetos. Las tablas, que son las que guardan la información. Las formas, que nos permiten capturar la información que se va a guardar en las tablas. Las consultas, que nos permiten extraer toda la información que requerimos. Y finalmente los informes, que resumen la información y la presentan de una manera accesible a los usuarios. Podemos comparar datos contra información. Los datos son solo una colección de hechos, compuesta usualmente de texto, números y fechas. Por ejemplo, Juan Pérez. 10.000. 1 de octubre de 2020. Esos son solo datos. Información es la forma en que se interpretan los datos y les dan significado. Por ejemplo, Juan Pérez pagó 10.000 pesos el día 1 de octubre de 2020. Entre los conceptos básicos están tabla, registro y campo. Una tabla es una colección de registros relacionados. Un registro es una colección de datos referentes a un tema. Se encuentra en un renglón de la tabla. Y el campo es la unidad básica de información. Es una columna de la tabla. Una de las partes más importantes al crear una base de datos es el diseño de la base de datos, donde debemos especificar los tipos de datos, las estructuras y las restricciones. Debemos definir cuál es la información de entrada, cuál es la información de salida y cómo obtenerla, de qué tabla se va a tomar la información y qué operaciones se van a realizar con estos datos. Las operaciones más usuales en una base de datos son navegación, que nos permite recorrer todos los registros, las consultas, que nos permiten obtener datos específicos de alguna tabla, la ordenación, que nos permite enlistar los registros en un orden especificado, eliminación, para descartar aquellos registros que querramos, la actualización, para actualizar los registros, y finalmente los reportes, que nos permiten imprimir la información que requerimos para tomar decisiones. Ya hemos dicho que una base de datos es tan solo una colección de tablas y que las tablas guardan los datos. Por ejemplo, hay una tabla con los nombres de los clientes y otra tabla con todos los detalles de sus compras. Las consultas son preguntas que le hacemos a la base de datos. Una consulta puede buscar información de una o varias tablas, o incluso de otras consultas. Las consultas pueden realizar cálculos y también combinar campos. Las acciones usuales que realizan las consultas son elegir los campos, seleccionar los datos, mostrar los datos en el orden deseado, obtener datos de varias tablas simultáneamente, calcular totales y crear otras consultas, formularios e informes. Los formularios son una manera amistosa de ver la información que guarda una base de datos. En los formularios podemos realizar cálculos y combinar campos. Los informes presentan la información de una manera que nos facilite imprimirla. Los informes permiten agrupar y resumir los datos. Nos permiten realizar cálculos y combinar campos. Sin embargo, en un informe no se permite editar datos. Es muy importante diseñar y documentar la base de datos. La mejor herramienta que dispone usted es lápiz y papel. Necesitamos planificar lo que se va a hacer antes de programar para evitar cometer errores.
Si no meditamos lo que vamos a hacer, generalmente tendremos que empezar de nuevo. También es muy importante documentar todo lo que hacemos. En unos pocos meses ya no recordamos generalmente cuáles sean los detalles generales del proyecto. Es muy importante determinar el propósito de la base de datos. Debemos saber para qué se va a utilizar. Debemos analizar cuidadosamente la información que vamos a procesar y compararla contra la información existente, como son hojas de pedidos, facturas, etc. También debemos pensar en el usuario medio, saber quién la va a utilizar, cuándo, cómo y la forma en que le sea más fácil de trabajar con los datos. El siguiente paso es determinar las tablas. Debemos separar los datos por temas. Los datos a utilizar lo vamos a separar de la manera más específica posible para que a la hora de buscar sepamos exactamente dónde se encuentran. Debemos evitar repetir información en las tablas. Debemos cuidar que se incluya en la base de datos toda la información que se requiere a la hora de trabajar con la base de datos, pero evitar información redundante e innecesaria. En toda base de datos tenemos 3 etapas: la de entrada, la del proceso y la de salida. Para la entrada usamos formas guardadas en tablas. Para el proceso de información se realiza mediante consultas. Y para la salida se imprimen reportes, que son informes, que nos permiten apoyar la toma de decisiones. Conviene empezar haciendo una serie de preguntas. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis entradas? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis resultados? ¿Qué tengo que hacer para llegar a obtener esos resultados? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cómo voy a construirlo? Una base de datos relacional está organizada como un conjunto de tablas con columnas y filas. Las tablas se utilizan para guardar información sobre los objetos que se van a representar en la base de datos. Cada columna guarda un determinado tipo de datos y cada campo almacena el valor real del mismo. Por ejemplo, una columna puede almacenar las calificaciones y en el renglón el identificador del alumno. Se puede tener acceso a esos datos de muchas formas distintas y extraer información sin necesidad de reorganizar las propias tablas de la base de datos. Por ejemplo, podemos preguntar ¿cuáles son los estudiantes de una materia? ¿Cuál es la calificación de un cierto estudiante? ¿Cuántos estudiantes reprobaron? Es muy importante determinar los campos de cada una de las tablas. Cada tabla tiene sus propios campos. Debemos decidir cuál es el tipo de cada campo, ya que si nos equivocamos al decidirlo, después podríamos tener pérdida de datos. Hay diversos tipos de datos. El tipo texto es un texto corto. El tipo memo es un texto largo. El tipo fecha y hora nos permite introducir fechas y horas. El tipo sí o no, o verdadero o falso, es un valor binario. Otro tipo es objeto le, y en este tipo puedo guardar imágenes, sonido, videos, gráficas, etc. Y el tipo hipervínculo me da la dirección de un hipervínculo y le doy clic y me lleva al vínculo deseado. Los datos numéricos los puedo tener en varios tipos. Entero para valores enteros entre más menos 32.000. Entero largo para valores enteros entre más menos 2.000 millones. Reales de precisión simple, reales de precisión doble y tipo moneda. Hay varias reglas básicas para el diseño, entre ellas utilizar nombres de campo único. Esto es para evitar posibles confusiones. Otra regla es partir los datos en sus partes más pequeñas. Por ejemplo, si ponemos el nombre completo de una persona en un campo, va a ser muy difícil trabajar con los datos.
¿Qué pasa si necesitamos ordenar por apellido paterno o buscar a alguien que se llama Jorge? Juntar campos es bastante simple. Dividir campos es mucho más difícil. Otra regla importante es no crear campos que puedan ser calculados o derivados de otros campos. Por ejemplo, no me conviene preguntar la edad de la persona si ya conozco la fecha actual y el año de nacimiento. Una regla muy importante al crear bases de datos es que en cada tabla debe haber registros únicos y debe haber un campo que permita identificar perfectamente al registro deseado. En la tabla de ejemplo, el número de control es el identificador más adecuado. No nos conviene utilizar el apellido porque puede haber varios registros con un mismo apellido. Una clave principal es un campo que no tiene valores duplicados ni valores en blanco. El número de control es una clave principal. Nos permite identificar perfectamente la información deseada. La clave principal o clave primaria define unívocamente a todos los demás atributos de la tabla. Solo puede existir una clave primaria por tabla. Ningún campo de la clave primaria puede contener valores nulos. Algunas tablas no tienen un campo con valores únicos. Entonces podemos crearle un campo tipo autonumérico, que es un número progresivo que se incrementa automáticamente al crear un nuevo registro. Usamos esta clave primaria para vincular las tablas y garantizar que nos conectamos con el registro correcto. Aquí vemos la relación entre dos tablas, la tabla de empleados y la tabla de puestos. En la tabla de empleados tengo el identificador del empleado, su nombre y sus apellidos. En la tabla de puestos tengo el identificador del empleado, la ciudad, el cargo y el salario. El identificador del empleado es el elemento que vincula a las dos tablas. La integridad referencial es un sistema de reglas que utiliza la base de datos para garantizar que las relaciones entre los registros de las tablas relacionadas son válidas y que no se eliminen ni modifiquen accidentalmente datos relacionados.